Doctor Milei... No, doctor no. ¿No te puedo decir doctor? Dale. ¿No sos doctor? No, ¿Qué título tenés? no, soy licenciado en Economía y tengo 2 posgrados en Teoría Económica. ¿No hiciste un Yo pensé que habías hecho un doctorado. No, no ¿en serio? hice el doctorado. Bien, bueno, tenés tiempo ahora que estás. Sí, ahora, justo. ¿Qué lectura haces de estos 50.000 casos y de lo que contaba Sichero de que puede llegar a colapsar el sistema productivo por Omicron? Me parece, hay dos cuestiones. Una, me parece que la cuestión, Diego, de los números se los encargaría a los matemáticos para que no se cometan los mismos errores que antes. No a los infectólogos, digamos. Se lo dejaría a gente que sabe mirar una derivada primera, por lo menos. Me estás hablando en chino, que es una derivada. Tiene que ver con la tasa de cambio. Ah, ok. O sea, no solo tenés que mirar el nivel, tenés que mirar la tasa de cambio. ¿Y cómo va? Y la derivada segunda, ¿cómo cambia la tasa de cambio? Hay que recordar que la naturaleza se caracteriza por funciones que se llaman logísticas, que es como una suerte de S estirada, tiene un tramo que es básicamente una función que crece crecientemente, una exponencial, y después pega la vuelta y pasa a crecer decrecientemente, que es el tramo logarítmico, y el pico se encuentra justamente cuando cambia de régimen la función. Por lo tanto, hay que estar mirando esas funciones, hay que estar mirando la derivada primera, la derivada segunda, no solo los niveles. Esa es mi recomendación. Me siento en una clase de análisis matemático, mira, y no entendí nada de lo que me dijiste, pero espera. Dame que lo dibujo. No, vas a dibujar una derivada primera y una derivada segunda, no. No. Bueno, en vivo, Pero Milei les explico. dibuja cómo se puede comportar una curva. ¿Eso es una derivada? Esto es la función logística. A ver si lo tomamos ahí. Es una función logística, perfecto. ¿Sí? Entonces, este tramo, la función crece crecientemente. Sí, está Es creciendo. lo que se llama la exponencial. Y esta es la parte logarítmica, la que crece decrecientemente. ¿Ustedes sabían esto que está contando? A ver, ¿ni sabías vos esto? Cuando vos tenés acá el cambio de régimen, Allá mostrarlo, Javi, mira. a ver acá, Ahí está, perfecto. entonces lo repito, este es el tramo exponencial cuando la función crece crecientemente. Sí. Y acá es la parte que se llama logarítmica, que crece decrecientemente. El pico se encuentra acá. Entonces vos tenés que tener gente simulando estas funciones logísticas. ¿Para qué? Para encontrar cuando se da el cambio de régimen, que tiene que ver con la derivada segunda. O sea, la derivada primera es cómo crece. ¿Ves que todas siempre crecen? Sí. Entonces las derivadas primeras siempre son positivas. Entonces tenés que mirar la derivada segunda. ¿Por qué? Porque acá crece crecientemente y acá crece crecientemente. Cuando vos encontrás este cambio acá, encontraste el pico. Y vos decís que, bueno, obviamente no vas a opinar si llegamos al pico o no, pero ¿te suena como ves la curva que estamos llegando a un pico? ¿O? Hay gente que sabe hacer eso. Digamos, Digo, ¿no? hay gente No, que se dedica a hacer eso. Me parece, lo único que digo es pongan a matemáticos a mirar estos temas y no, digamos, solamente a gente ¿Qué que opine? dibuja un cero con dificultad. Entiendo igual que en la ciudad y en algunos distritos hay matemáticos trabajando con esquemas de inteligencia artificial. Pero espera, te quería apuntar lo otro. Hay muchos que dicen que el gran problema de Omicron es que va a enfermar a mucha gente al mismo tiempo, no de forma grave, pero no vas a tener gente en el sistema productivo o mucha menos gente de golpe. A ver, vamos. ¿Te preocupa eso? Mira, de vuelta. Esto, ahí hubo una reflexión en el medio, digo, ¿esto pone en jaque al capitalismo? No, digamos, o sea, si se vuelven a equivocar como lo hicieron antes, recordemos que nos amenazaron con que íbamos en el primer año a una situación equivalente a lo que fue la peste española. Sí, me acuerdo. Sí, bueno, digo, eso implicaba que iban a morir 160 millones de seres humanos. Murieron 1.700.000. Que es un montón, Javi. A ver, en el mundo mueren 60 millones de personas por año. Hay que, digamos, o sea, esto es, viste, como el chiste, digamos, que te dice, hola, ¿cómo está tu mujer? Vos le decís, ¿comparada con qué? Bueno, esto es lo mismo. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en ese sentido, digo, de vuelta, tengamos cuidado, porque si hubiera sido lo que los infectólogos amenazaban, hubieran muerto entonces 220 millones de seres humanos. No pasó Vamos eso. a la parte productiva. ¿No te preocupa el tema productivo? A ver, lo que voy es lo siguiente. La caída que mostró la tasa de crecimiento del mundo, que pasó de más 3, más 4 a menos 3, o sea que se perdió esos 7 puntos, el 99% de eso está explicado por las cuarentenas cavernícolas. Claro. Es decir, el mayor daño en todo esto fue causado por los infectólogos, con las amenazas que después no se cumplieron. Y en el caso argentino lo hicieron peor que en todo lado, ¿no? Porque, o sea, a ver, nosotros, o sea, caímos el triple en la economía y además estuvimos oscilando entre el lugar quinto y el 10º entre muertos por millón de habitantes.
Y cuando vos tomás cómo deberían haber sido las cosas, si fuéramos un país promedio, tendríamos que tener 27.000 muertos, tenemos 117.000, digamos, hay algo que anda mal. Fue demasiado. Bueno, ok, o sea, entonces acá, digamos, o sea, los problemas de los errores de afuera, nosotros los multiplicamos enormemente. Entonces, y la realidad, aquellos que creen que esto va a poner en jaque el capitalismo, bueno, o sea, me va a encantar ver esa situación que lo quieran poner en jaque, porque no entienden cómo funciona el capitalismo. Es decir, acá lo que hay que entender es que el sistema capitalista, el mercado es básicamente ¿qué? Son intercambios voluntarios de derecho de propiedad. Es decir, cuando la gente empieza a ver que digamos, si esto alguien lo quiere hacer como desafío al capitalismo, ojalá lo haga, ¿sabes por qué no? Porque les va a estallar en la cara. Porque esto es lo mismo que yo hablaba del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, ¿sí? Cuando estaba encerrado, ¿sabes qué? Si salía afuera, la verdad que había salía afuera, perdón por la frase, salía al exterior, salía de la caverna, ¿sí? ¿Qué era lo que pasa? Enfrentaba unos bichos enormes, peligrosísimos, todo. Se lo podían morfar, literalmente. Pero tenía una cuestión de dominancia estocástica. Tenía más suerte de sobrevivir a eso que quedarse encerrado en la caverna, no comer nada y morirse seguro. Entonces, digo, dejen de tirar. Eso se lo recomiendo, digamos, a los colectivistas y que les gusta mucho avanzar sobre las libertades individuales. Dejen de tirar de la cuerda porque la gente, digamos, o sea, no es tonta y se va a rebelar porque, digamos, la opción, ¿sí?, de la desidia, es decir, dejarte morir no es una opción. No, está claro. Déjame preguntarle a Dorni qué piensa de todo esto. No, digo, más allá de que se vengan cuarentenas nuevas o no. A ver, me quedé pensando en lo que relataba Javier. ¿En qué parte? En todo, porque lo cierto es que no es una discusión que quedó vieja, esto de si nos tienen que encerrar o no nos tienen que encerrar. No nos tienen que encerrar, no nos van a encerrar, no nos pueden encerrar y no vamos a permitir que nos encierren. Totalmente. ¿Pero por qué? Porque más allá de la ideología que pueda practicar cada uno, o que pueda tener cada uno, lo cierto es que el encierro fracasó. Claro. Entonces, ¿por qué vamos a repetir lo que nos hundió 10% del producto el año pasado? No tiene ningún sentido hacerlo. No, y de hecho, nadie respetaría un DNU. por un tema electoral, no por un tema de lógica, pero el presidente te lo dijo. Te dijo, yo no los voy a encerrar. Ya no me importa la cantidad de casos, no me importa la cantidad de muertos, porque el presidente no te dijo, no, mira, si hay tantos muertos los vamos a encerrar, si hay tantos casos... No, dijo, no los voy a encerrar. Entonces, evidentemente, utilizó, por cuestiones electorales, seguro, por cuestiones de opinión pública, tomó esa decisión. Pero me parece que la lógica va en ese sentido. Porque el mercado le ganó. Porque el mercado, y se lo llevó puesto la realidad. ¿No te preocupa un poco la parte y la selección de la productividad? Nosotros trabajamos en una radio, Rivadavia, le mandamos un beso a todos, que hay mucha gente que tuvo COVID y no puede ir a trabajar. Hay 8.000 vuelos que se pararon por pilotos que se contagiaron. ¿Esa parte no te consterna un poquito? Mira, nosotros el año pasado tuvimos en la radio COVID prácticamente todos juntos en agosto. Cuando tuvo el Feynman, claro. Tuvo la locutora, tuvo el doctor Sin, estuvo también con Guadalupe Vázquez y yo. Inmediatamente nos reemplazó un tiempo Nelson Castro, después otro tiempo nos reemplazó otro conductor. Cuando volví yo, reemplacé yo a Eduardo. Y no pasó nada. Se pilotea. Trabajando. No es que se pilotea, es que estamos preparados precisamente para, como dice Javier, seguir ofreciendo lo mejor. Y si me hubiesen encerrado, y si me hubiesen dicho, vos que trabajás en la radio, tampoco vas a trabajar, y no hubiese habido nada, no hubiese habido servicio. Así que, a ver, no tenemos que ni discutir el encierro. Ni hay que discutirlo, por eso. Ya está. Este es el principio del fin de la pandemia. ¿Por qué? Porque te lo muestra lo que pasó y porque te lo muestra cómo se está comportando un virus que hoy prácticamente no es letal. ¿Vos ves, Jonathan, clima el año que viene para salir un poco de esta crisis? Con gente que quiera emprender, con pymes que están destrozadas. No, la verdad que no. La verdad que, pero vamos a los números, ya que estamos todos en una mesa de números. ¿Va a ser una curva Argentina, también? No, te hago más fácil. Me sorprendí con esto. El momento más bizarro de la tele, vos se preguntan, ¿cómo se llama la curva esa? Logística, función logística. Por ahí el ignorante soy yo, Javi, muy probable.